Nuestro planeta, nuestro único hogar, por ahora, es libre en su mayoría de recorrer para cada uno de nosotros. Bueno, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para ello, tales como en las fronteras, algunos sitios que requieren permisos. Pero ¿qué pasa cuando por muchas circunstancias de la vida de cada persona no se pueden cumplir estas condiciones? Dinero, tiempo, documentación, y por ello llevan a mucha gente a intentar cruzar estas fronteras por otros medios, arriesgando su vida minuto a minuto que se pase en estos trayectos, en todo el tema que se imagine: condiciones climáticas, fauna peligrosa, gente malintencionada, por solo mencionar algunos ejemplos. Pero ¿y si hoy le digo que entre todo esto ocurren también eventos paranormales? ¿Se quedaría a escucharlos? De ser así, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos directo con Antonio Zúñiga, quien desde Alice, Texas, Estados Unidos, nos cuenta esto, no sin antes mencionar que algunos detalles van a ser omitidos. No queremos que por alguna razón esto los ayude a tomar ese riesgo y estén siempre con bien. Quiero contarles algo breve de platicar, pero cuando viví esto, se sintió todo lo contrario. La gente que hemos cruzado la frontera de México a Estados Unidos de manera no tan atenidas a las reglas, sabemos muy bien los peligros que involucra este viaje. Algunos otros los vas descubriendo si te acercas con quienes te cruzan o te ayudan a cruzar. Mi primo y yo a los 18 años hicimos este viaje por el 2008. Una gran parte de nuestra familia vivía en Estados Unidos y a nosotros la verdad es que no. Simplemente ya no queríamos ni podíamos vivir en nuestra ciudad, Nuevo Laredo, por temas de seguridad directamente relacionados a mi familia. Es por eso que, poniéndonos en contacto con una persona, un coyote, de ellos quienes te ayudan a cruzar, y que era bien conocido por la familia solo que por otros motivos, nos organizamos con todo para resumirles esa parte, donde vernos, qué llevar, qué no, y como en esa ocasión nos iríamos en un grupo pequeño, y por decir pequeño, me refiero a solo mi primo y a mí, nos fue dando indicaciones luego de cruzar el río Bravo, acerca de por dónde nos iríamos, ya que nos daría una ruta larga pero segura, según él, en cuanto a patrullas. Vaya que no era una zona muy vigilada porque era precisamente rodear mucho. Era larga para evitar zonas que él conocía muy bien por estar rodeada de la migra. Solo había que cuidarnos del resto, de animales, del calor si es que nos agarraba el día y todo eso. La verdad es que aprovechamos para irnos lo más temprano posible, hablando de horas sin luz del sol, y estando ya en Estados Unidos, por una ruta completamente desértica, ahí comenzaba lo bueno. Recuerden, les estoy resumiendo nuestro trayecto, cosas que nos pasaron que no vienen al caso. Sí, varias veces vimos a las patrullas un poco lejos de nosotros, y nos tocaba escondernos aún así, en matorrales, arbustos, en montículos de tierra, lo esperable, y ese miedo de que en cualquier momento te pueden atrapar. Pero entre todo eso, caminando en silencio, o si hablábamos mi primo y yo, siempre era susurrando. No fuera a ser que nos topáramos con algún agente de la migra escondido por ahí, que, de pronto, ¡shh!, le hago a mi primo, para que no hiciera ruido ni caminando, al mismo tiempo que nos detenemos. ¿Qué pasó?, me pregunta susurrando detrás de mí. No, es que escuché que algo se movió. Había escuchado, tal cual, que algo, o más bien, parecía alguien porque sonaba como si algo grande anduviera por ahí, detrás de nosotros, por donde habíamos pasado, moviendo los mismos arbustos secos.
Volteamos lento para no caernos o hacer más ruido. Y fue ahí cuando vi que detrás de precisamente uno de esos matorrales, ya secos, sin hojas ni nada, había lo que parecía ser un hombre asomándose. Una persona, o más bien la pura silueta de una persona. Podía verle los hombros casi hasta la altura de la cintura, la silueta de la cabeza, solo que era completamente oscura. Y podía pensar que por la oscuridad alguien nos venía siguiendo y es por eso que no se veía. Podía ser cualquier hombre, porque parecía serlo, que nos había alcanzado en el camino, aunque quién sabe con qué intenciones. Y podía pensar eso, como les digo, solo que algo no andaba bien. Esos matorrales por los que habíamos pasado hace apenas segundos, sabíamos muy bien qué tamaños tenían y ver eso, que encima tenía un par de ojos que no tenían sentido. Vaya, la silueta era completamente oscura y los ojos de una persona no brillan de la forma en la que lo hacían los de eso que estaba ahí. Y no fue todo, sino que comparándolo con ese arbusto, esta cosa era enorme y me di cuenta de que estaba casi en cuclillas, no de pie, porque se empezó a mover, como acomodándose, quién sabe si para levantarse y caminar hacia nosotros, o simplemente cambiar de posición. Pero era claro que esos ojos que parecían un par de lucecitas, muy pequeñas de tamaño pero fuertes, estaban clavadas en nosotros. Hubo unos segundos una parte de mí que creyó que eso era una alucinación. Ya nos habían dicho también que podía pasar. Solo que no alcancé a procesar eso porque sentí como mi primo me jaló del brazo para empezar a correr. No me dijo nada más que siguiéramos rápido. Y así estuvimos por un largo trayecto, corriendo, volteando a cada rato, jadeando. Era claro que si alguien andaba cerca nos iba a escuchar, y ese era otro de nuestros miedos. Pero ¿qué más íbamos a hacer, considerando que estábamos completamente solos y que habíamos visto algo que no era normal? No escuché yo nada, pero no dejaba de voltear para comprobar si nos seguía aquella cosa. Algo que no pasó. Íbamos solos, pero no nos íbamos a arriesgar. Más adelante, mucho más adelante, nos detenemos. Creo que yo jamás había corrido tanto. Y muy apenas respirando, le pregunto a mi primo que si había visto lo mismo. Sí, pero no hables de eso. No sé qué haya sido porque una persona no era. Sí lo vi. Los ojos en eso grande que se iba a levantar. Gracias a Dios que no nos siguió. Pero tampoco nos vamos a quedar para ver si sí o si no. Él tenía razón. Debíamos seguir caminando. A pesar de lo mal que me había comenzado a sentir después de haber visto eso, me dolía tanto la cabeza, tenía ganas de devolver el estómago, de tirarme al suelo. Creí de verdad que me lo había imaginado, pero de ser así, porque mi primo también lo vio. Antonio en su correo nos cuenta que después de eso, su viaje continuó. Llegaron con bien a su destino. No hubo más que contar sobre eso y qué bueno que fue así para ellos. Y aquí es donde yo le pregunto a usted. Puede ser, claro, que un humano en esas condiciones imagine, alucine algo por efectos naturales del cerebro bajo ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa si esa supuesta alucinación de una persona que no ha compartido ni un solo detalle de lo que acaba de ver, otra persona más ve exactamente lo mismo? Hablaríamos ya de otro tema, ¿no cree? ¿O usted qué piensa? Díganos mientras nos vamos con Miguel Q. Así nos solicitó llamarlo, quien esta noche nos cuenta esto. Me gustaría iniciar mi relato con algo que mi tío cada que podía nos contaba. Ya no tenía fuerzas, les juro que ya no me podía mover. La migra estaba patrullando por los alrededores, así que tampoco me serviría moverme para salir de ahí.
Yo la verdad ya había asumido que ahí me iba a quedar. No tenía agua, comida, estaba en el desierto solo. Por ratos me dormía. Al despertarme deseaba que fuera un sueño, pero no, ahí estaba. Yo seguía ahí, respirando por compromiso o inercia. Y de repente sentí esa inconfundible sensación de que alguien te está viendo. Muy apenas y como pude me senté para voltear hacia donde sentía eso, pensando ya a esas alturas que fuera la migra incluso, que me salvaran. No había nadie, seguía solo, a obscuras, cuando vi de reojo algo. Al voltear vi acercándose a un niño, un pequeño de unos 5 años de edad a lo mejor. No tenía la lucidez suficiente como para ponerme a pensar qué hacía ahí y por qué estaba solo. Y mucho menos analicé la situación cuando él se detuvo. Y así pude ver lo que traía en sus manos. Era una botella de agua. Ni siquiera podía hablar, así que saqué fuerzas sabrá Dios de dónde y comencé a arrastrarme hacia él, mientras extendía mi mano para que me la diera. Al notar mis intenciones, el niño se apresuró hacia mí. Luego de darme la botella, se dio la media vuelta y regresó corriendo hacia el lugar donde estaba antes. Desde ahí me veía, sonriendo. Para mí fue como un milagro. Sentía que mientras me la iba tomando, me iba moviendo con más fuerza cada vez. Cuando regresé la mirada hacia el niño, ahora sí con intenciones de hablarle para agradecerle, ese niño ya no estaba solo. A su lado habían como 10 personas más, hombres, mujeres, otros niños. Todos estaban ahí, serios, viéndome. Entonces quiero creer que es lo que pensé. Ellos no podían ser más que una sola cosa. Eran los espíritus, las almas de los difuntos que perdieron la vida cruzando como yo, que un día decidieron arriesgarlo todo para venir hasta aquí. ¿Sabes qué, muchacho? Esa noche, Dios y la Virgen de Guadalupe me enviaron a esas almas para salvarme y míranos, aquí estamos. Como les dije, esto es algo que mi tío cada que se echaba 1 o 2 cervezas nos contaba. Así es, él es inmigrante, al igual que yo. Y en lo personal considero esto una coincidencia de las malas, porque a mí también me pasó algo así, solo que no tan bueno. Algo que recuerdo cuando estaba cruzando el río, junto al grupo de muchachos como yo. La verdad, sí me asustó mucho el tema del agua, porque era tan fácil que se llevara a cualquiera de nosotros en un descuido. Tenía mucha corriente, al menos en la parte por donde cruzamos. Pero bueno, no pasó nada malo. Solo fue uno de tantos miedos de esa noche, que terminó bien. Aquí estamos a salvo. Esa noche, como era la costumbre, me quedé junto a mi tío en la mesa, hasta que por fin, por la borrachera, cayó dormido. Luego de llevarlo a su cama, me fui a mi habitación para descansar también. No sé por qué, pero en esa ocasión, su historia quedó rondando en mi cabeza. Me dormí pensando en eso, a pesar de que ya eran 1000 veces que la escuchaba. Pero no se confundan, para serles sincero, se me erizaban los vellos de los brazos con tan solo imaginarme yo estando en su lugar viviendo algo así. Mi tío tenía 31 años de edad cuando cruzó para acá, Estados Unidos. Eso fue hace más de una década. Por mi parte, apenas voy a cumplir 10 meses aquí, y tengo 26 años. Pese al poco tiempo que llevo en esta ciudad, se puede decir que ya conozco bien el ambiente. Somos muchos los mexicanos aquí, algunos ya de manera legal, en tanto otros aún no. Y de muchas cosas que pasan en la frontera o cruzándola, te enteras, imagínense de cuántas no. De repente escuchas que encuentran a personas sin vida, por cosas de la naturaleza o como pasó por un tiempo, y no sé la verdad si siga sucediendo, que les quitan la vida y los dejen ahí. Escuchando entre esas noticias que de vez en cuando nos decían, nos llegó otra, de quien vamos a cambiarle los nombres. El Pepe y el Chuy,
¿Pero cómo? ¿Así y ya? Huercos irresponsables, ¿por qué no avisaron antes? ¿Cómo nos vamos a organizar en tan poco tiempo? No la vamos a hacer, hombre. Me reclamó mi tío cuando le di la noticia. Ya déjese de corajes, tío. Usted no se agüite. Si no puede, yo me encargo de todo esto. Tengo más tiempo disponible para organizar las cosas. Le respondí. No manches, chamaco. Claro que yo voy. Nada más dame chance a que acomode mis asuntos. Mándale un mensaje a tu mamá y dile que aquí los esperamos. Me dijo. Pepe y Chuy, vamos a decirles así. Eran mis hermanos menores, de 21 y 18 años de edad. Se lanzaron para venirse hasta acá y apenas me estaba avisando mi madre cuando ya venían en camino. La preocupación, tanto la de mi tío como la mía, no era solo en ir a buscarlos para ayudarlos a que llegaran sanos y salvos. Más bien se debía al temor que sentíamos de que algún loco que anduviera por ahí les hiciera algo, lo cual es muy común, aparte con lo que habíamos escuchado hace poco. A los 2 días ya teníamos todo lo necesario. Mi tío y yo nos adentramos en el lugar por donde deberían llegar, que no voy a dar detalles para que no se malentienda mi experiencia. Era la 1 de la madrugada, hacía un poco de frío y estaba lloviznando. No es necesario que les cuente con lujo de detalles lo que pasó. Lo resumiré diciéndoles que la migra apareció y nos arruinó el plan. A raíz de eso, mi tío y yo tuvimos que separarnos, corriendo cada quien en una dirección distinta. Y así fue como me quedé solo. Y para serle sincero, nada me preocupaba de mí. Lo que quería era que, ya sea mi tío o yo, encontrar a mis hermanos para luego reunirnos y regresar a casa. Para quienes nunca hayan hecho esta travesía, permítame decirles que caminar por esos lugares es espeluznante. Te topas con toda clase de cosas en el desierto que no deberían estar ahí. Ropa, zapatos, sombreros, mochilas, cosas que un día le pertenecieron a personas que pasaron por ese sitio y que solo Dios sabe por qué las dejaron abandonadas. Y dicen, a mí no me tocó verlo, que también es fácil encontrar huesos humanos, claro. Justamente fue una de esas tantas cosas que había en el suelo que llamó mi atención. El reflejo de la luna era la única luz que había. Hizo destacar algo en el piso. Cuando me agaché para levantar lo que fuera, vi que era una cadenita que en el extremo tenía la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Le quité la tierra que tenía encima y me la colgué en el cuello. E iba caminando mientras le iba rezando. Le pedía que, por favor, me dejara encontrar rápidamente a mis hermanos y a mi tío. Y mientras iba rezando en voz baja, escuché pasos acercándose. Volteé rápido a mirar, pero solo estaba el desierto oscuro, no había nadie. Dije el nombre de mi tío no tan alto, y los de mis hermanos, con la esperanza de que fuera alguien de ellos, pero nadie me respondió. Me empezó a dar miedo, pues no tardé en convencerme de que en verdad alguien estaba caminando cerca. Los pasos los seguía escuchando, se hacían cada vez más claros. Se oía cómo iban pisando la tierra, las ramas secas, y por más que me detenía, veía todas partes y volvía a preguntar que quién era. Se volvía a quedar todo en silencio. El momento límite de mi miedo fue cuando esos pasos que me venían siguiendo ahora eran los de alguien corriendo. Les juro que eso venía hacia mí. Al seguir sin ver nada, comencé a correr desesperado, y todo eso se puso peor cuando ahora podía escuchar esos pasos justo a mi lado, como si alguien estuviera corriendo conmigo a la par, pero yo volteaba y los pasos no se escuchaban tan lejos. Aún así, no podía ver a nadie, solo escuchaba eso. Lo único que atiné a hacer fue alejarme de eso que andaba corriendo. Corría hacia otra dirección, pero en cuestión de segundos ya estaba a mi lado otra vez, y cada que giraba a otra parte no me había dado cuenta, pero ya no era como si una sola persona estuviera cerca, corriendo, sino muchas. Eran muchos pasos, corriendo, de un solo lado, eso sí,
de mi lado derecho. Por segundos pensé en lo que me contaba mi tío, pero me costaba creerlo. No, así no eran las cosas, esas eran historias y nada más. ¿Cómo era posible que algo estuviera corriendo a tu lado pero no lo puedas ver? O si era así, se suponía que ellas eran buenas y no deberían estar haciéndote pasar esto, espantándome de esa forma. Y yo creía que las cosas no podían empeorar, pero me equivoqué. Segundos después, también había voces y risas. Parecían ser muchas personas invisibles. Les repito, no podía ver a nadie, pero hasta creo que por un momento vi cómo se movía la arena por donde se supone que iban corriendo, pero no a quienes lo hacían. Esas voces iban hablándome y burlándose de mí. No sabía lo que me decían, pero tenía bien en claro en que pues me querían asustar. Sinceramente no sé cuánto tiempo estuve corriendo hacia quién sabe dónde. Esas cosas me perseguían a donde fuera y me la pasaba cambiando de dirección, huyendo, con miedo de que si pasaba la migra y no me escuchaba a mí, seguro escuchaba a todas esas voces también. Cuando me di cuenta, ya estaba perdido, y eso fue lo que me tumbó por completo. Caí de rodillas y llevando mi mano hacia mi pecho presioné la imagen de la Virgen, que ni me acordaba que había recogido, mientras escuchaba cómo seguían pasando, corriendo a mi lado. De repente todo acabó. Los pasos corriendo, las risas, las voces, las presencias, todo, de un segundo para otro. Ese silencio que conocía muy bien, en esa parte del desierto, volvió. Aún así quise asegurarme de que estaba realmente solo. Entonces miré a mi alrededor, siendo de esa manera en la que lo vi. Había una persona, a unos metros de mí, tumbado boca arriba, sin moverse. El miedo no se me había ido y no sabía qué hacer. Pero bueno, me puse de pie, caminé y era Chuy. El alma me regresó al cuerpo cuando vi que todavía estaba vivo, lo escuchaba respirando. Saqué una botella de agua de mi mochila, le mojé el rostro y se la di de tomar cuando despertó. Le pregunté qué había ocurrido, dónde estaba mi otro hermano Pepe, y él solo pudo decir su nombre, dejándome con esa maldita incertidumbre de no saber dónde estaba o qué había pasado. Y en eso escuchamos la voz de mi tío llamándome. Me movía las manos desde lejos, haciéndome señas para que lo viera. Le hice también señas para que él viniera hacia nosotros, decirle que había encontrado a mi hermano. Él corrió, se acercó con nosotros, levantamos a Chuy, pero al preguntarle si había encontrado a mi hermano, a Pepe, solo me dijo que teníamos que irnos, que las patrullas andaban cerca. Pero yo le seguía pregunta y pregunta que mi hermano, que dónde estaba. Me detuve y le dije que no nos íbamos a ir de ahí sin Pepe. Y mi tío, ya forcejeando conmigo y con insultos, me decía que teníamos que salir de ahí rápido. Solo eso. Yo sé que mi tío no lo hubiera dejado, pero no entendía por qué no podíamos escondernos mientras pasaba la migra y luego seguir buscando. Él me insistía en irnos y yo le hice caso. Mi tío, cuando llegamos a casa y platicamos de eso, solo me dijo que había visto algo que no me podía ni quería decir, que luego iríamos a buscar a Pepe porque no estaba seguro, pero que por favor no le preguntara, que lo buscáramos primero. Así como suena, de ambiguo, eso fue lo que me dijo. Claro que me rompió el corazón imaginarme lo peor para mi hermano, saber que no podíamos simplemente ir como si nada a buscar ahí y listo, sino que era muy arriesgado y que encima, si alguien lo hubiera encontrado, lo hubieran detenido o deportado, lo habríamos sabido. O incluso, me duele, pero si lo hubieran hallado sin vida, también lo sabríamos. Aquí hay una comunidad mexicana que nos mantiene al tanto de muchas cosas. Cuando Chuy despertó y al parecer salió de ese estado de shock en el que lo encontramos,
llorando mi hermano? Le preguntamos por Pepe. Me aseguró que no eran mexicanos. Sus acentos eran de otro país, al que por respeto no voy a mencionar, no estoy generalizando ni me gustaría que se escuchara así. El hecho es que ellos eran 3, e iban viajando en el mismo grupo, pero se empezaron a desesperar, se habían perdido. Su locura, desesperación o no sé qué cosa los llevó a que a punta de pistola les empezaron a robar sus cosas a los demás, comida, agua, sus pertenencias. Y eso hizo que todos se separaran y fue como mis hermanos no se volvieron a ver. Les voy a ser sincero, cada vez con menos esperanzas, seguimos buscando cuándo y cómo podemos a Pepe. Aunque sea ya en las fosas comunes, pero no hay rastro de él. Y al pensar en esto, platicarlo con mi hermano y mi tío principalmente es quien me dice que eso que había escuchado corriendo cerca de mí habían sido almas, enviadas, decía él, por la Virgen de Guadalupe, o por alguien, que de alguna manera me habían hecho llegar a Chuy. Si no, no sé si lo hubiéramos encontrado. A estas alturas no lo sé. Me hubiera llevado entonces también a mi hermano Pepe. No es que cuestione mis creencias, es solo que quisiera saber si eso fue realmente bueno. Y si lo fueron, hayan ayudado a mi hermano y se encuentre bien. Una experiencia desgarradora que tiene muchas cosas a tomar en cuenta. Manifestaciones que al principio tienen intenciones aparentemente perversas como lo es provocar miedo, por medio de las voces, de las burlas, el estar siguiendo a la persona que cuenta esto. Pero al final podrá haber sido su verdadera causa el llevarlo hasta su hermano. ¿O solo una enorme coincidencia? Cuéntenos usted qué piensa. Lamentamos de todo corazón por el hermano Pepe, de Miguel quien nos contó esto, y por todas las personas quienes hayan emprendido este viaje intentando alcanzar ese sueño, mejorar su vida, y que en el intento la perdieron. Un abrazo hasta el cielo. Justo estrenamos relatos, experiencias ocurridas en este famoso tren La Bestia. El enlace lo tendrá en el primer comentario. Sería todo un gusto leerles por nuestro otro canal paranormal. Gracias de antemano. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.